Bienvenidas y bienvenidos al tutorial de cómo utilizar la hoja de cálculo para poder valorar empresas. En este caso, una vez lo obtengáis, tendremos que hacer una copia. Le podemos poner cualquier nombre. Vamos a utilizar Microsoft de ejemplo porque creo que en todos los vídeos lo hemos hecho con Apple. Primero de todo, decir que nos va a aparecer este mensaje de warning, aviso, gran peligro por utilizar esta hoja. Y tendremos que aceptarlo. ¿Por qué? Porque así se nos van a cargar todos estos datos que estamos extrayendo de otras páginas web. Aquí cambiamos Apple y ponemos Microsoft. Y como veis, se nos cargan todos estos datos. Para la valoración de Graham se nos va a cargar en este recuadrito el crecimiento esperado por los analistas. Este número ya lo estamos utilizando en la valoración delta of the delta y es el crecimiento para los próximos 5 años de los earnings per share. 5 años es un futuro bastante cercano. Sería mucho más útil utilizar el modelo de cara a 10 años. ¿Por qué? Porque imaginaos que al final la IA sí que acaba siendo una burbuja. Microsoft quizás no sea la más cíclica de las Mac 7, pero Nvidia, que es una empresa que durante los últimos 2-3 años se ha beneficiado muchísimo, pero esta historia ya la hemos visto, crecimiento del 100%, pero después varios trimestres o incluso años con bajadas en los earnings per share. Con lo cual, con un periodo más largo, nos aseguramos de que estas subidas y bajadas no afectan tanto el valor intrínseco de la empresa. En este caso, si utilizamos el 14,34% que estiman los analistas, el valor intrínseco que obtenemos para Microsoft sería de $244 por acción. Un elemento que durante los últimos años ha estado disminuyendo el valor intrínseco de las acciones son los AAA Corporate Bonds. Chris, ¿qué son los AAA Corporate Bonds? En principio, según Moody's, que es la empresa que los califica, estos son los bonos con el menor riesgo y de mayor calidad. Es decir, que en principio tienen un 0% de riesgo. Cuanto mayor sea la rentabilidad de estos bonos, que actualmente está en el 5,45, más disminuirá nuestro valor intrínseco. Si os fijáis, en el 2020, 2021, incluso en el 2022, la rentabilidad de estos bonos era muchísimo menor. Imaginaros que ahora utilizamos un 2,55 y automáticamente el precio de la acción sube, porque la Y es menor. En este caso, con la Y realmente no podemos jugar demasiado porque está clarísimo, a menos de que el mercado espere menores rendimientos de los bonos, pero con lo que sí que podemos jugar es con la tasa de crecimiento para analizar el crecimiento que está esperando el mercado de Microsoft. En este caso, si lo subimos a 30, vemos que el valor intrínseco sería de 400. Si lo subimos a 35, vemos que se empieza a acercar al precio actual de Microsoft. Con lo cual, si pensamos que Microsoft es capaz de crecer sus earnings per share durante los próximos 5 o 10 años a un ritmo del 35% anual, entonces el precio actual de Microsoft estaría justificado. No obstante, y como Warren Buffett dice, cualquier tipo de crecimiento estimado por encima del 10% es bastante irrealista. Sí, lo hemos visto con Nvidia, que ha estado multiplicando sus earnings per share por 2 durante varios trimestres seguidos. No obstante, nos tenemos que preguntar a nosotros mismos, tenemos que ser críticos. ¿Realmente es este crecimiento sostenible año tras año? Es decir, en el 2026 Nvidia va a multiplicar sus earnings per share por 2. 2027 igual. Así hasta el 2035. ¿Es posible? Yo personalmente creo que no. Y más de lo mismo con Microsoft. Incluso un crecimiento de 15% ya es bastante elevado. Vamos con el siguiente modelo, el Discounted Cash Flow Analysis, y en este caso estas son las primeras casillas que deberíamos de completar. Vamos a Google y ponemos Macro Trends Microsoft Free Cash Flow. Entramos en esta página web, como veis aquí tenemos el Annual Free Cash Flow de Microsoft. Copiamos los últimos 14-15 años y los pegamos. Esto nos va a permitir ver de forma muy rápida cuál ha sido el crecimiento que Microsoft ha tenido históricamente de su free cash flow. Como veis, la media es de un 21% anual, muy por encima del 10% que estábamos comentando anteriormente, con lo cual vemos que es una empresa de grandísima calidad, una empresa maravillosa. La pregunta es, ahora, ¿cómo decidimos nosotros qué growth rate utilizar para los próximos años? Bien,
Pues vamos a fijarnos en los márgenes. Primero de todo, completamos esta casilla de aquí con las revenues de Microsoft. En este caso son 270 billones. Y ahora sí, nos podemos fijar en los márgenes. Como veis, el profit margin es del 35%, mientras que el free cash flow margin es del 27%. Normalmente, si habéis visto en mi canal, siempre que el free cash flow margin y el profit margin son muy similares, se va a utilizar la misma predicción para los ingresos netos que para el free cash flow. En este caso, no acaban de ser tan similares y además tenemos que tener en cuenta que Microsoft durante los últimos años ha estado incrementando muchísimo su CAPEX, su Capital Expenditures. ¿Qué quiere decir esto? Estos gastos no se ven reflejados en el balance de pérdidas y ganancias, pero sí que se ven reflejados en el estado de los flujos de caja, con lo cual yo utilizaría un crecimiento menor, un 10%. Me parece bien. Y de cara a los próximos 5, sí que espero que Microsoft ya no gaste tanto en CAPEX, con lo cual lo subiría a la media histórica, un 20%. En cuanto al Perpetuity Growth, yo normalmente aquí siempre utilizo 2,5%, que es el crecimiento nominal del GDP de Estados Unidos. Y para la tasa de descuento tenemos varias opciones. O bien nos fijamos en esta guía de aquí, o bien utilizamos la forma más sencilla de todas, y es poner aquí el retorno que nosotros deseamos al comprar esta empresa. Si nosotros estamos contentos con conseguir un retorno del 5% anual, vamos a poner aquí un 5%. Como veis, esto incrementa muchísimo la valoración. No obstante, la mayoría de gente que quiere escoger sus propias empresas es para superar al SP500, que de media obtiene un 8-10% anual si tenemos en cuenta los últimos años. Con lo cual me habréis visto que yo siempre utilizo un 10%, ya que me parece que da un buen margen de seguridad. Para encontrar el efectivo y la deuda, tenemos que copiar este enlace de aquí, lo pegamos y aquí ponemos el ticker, el símbolo de la acción que estamos estudiando, en este caso de Microsoft. Abrimos Total Assets, Current Assets y aquí tenemos Cash, Cash Equivalents y otras inversiones a corto plazo. Copiamos los billones y los añadimos aquí. Para la deuda, más de lo mismo. Bajamos hasta donde dice Total Debt, seleccionamos en billones, con lo cual estos últimos 3 números nos interesan y lo añadimos aquí. Y como veis, obtenemos que utilizando el modelo de los flujos de caja descontados, el valor intrínseco de Microsoft sería de unos $270 por acción. Algo muy importante que vimos en el último vídeo y pienso que aumenta el valor intrínseco es el ROIC. El ROIC es el Return on Invested Capital. En el caso de Microsoft es del 22-23%. ¿Qué nos decía Charlie Munger? Que si una empresa consigue un 6% de ROIC, en 40 años es muy probable que no vayamos a obtener mucho más que un 6% de retorno anual. ¿Por qué? Porque simplemente la empresa no tiene la capacidad de generar más retornos. Por muy descontada que esté, incluso si la empresa tiene un valor intrínseco de 100 y nosotros la compramos en 50, es muy probable que no vayamos a conseguir mucho más de lo que la empresa da de por sí. En cambio, una empresa, incluso si está sobrevalorada, al cabo de 20-30 años, es muy probable que nos recompense con el retorno que ella misma obtiene sobre el capital invertido. Y creo que Microsoft, de hecho, es el ejemplo perfecto para mostrar esto. Y es que, si os acordáis, en el 2000, Microsoft valía $46 por acción. Pero la gente que compró en el pico de los 2000, antes de que estallara la burbuja, tardó cosa de 15 años en volver a estar en verde, en que Microsoft volvía a estar en $46 por acción. ¿La empresa estaba sobrevalorada en estos tiempos? Sí, muchísimo. No obstante, los retornos que la gente que se ha esperado ha obtenido han sido maravillosos. ¿Por qué? Porque Microsoft era una empresa maravillosa. Simplemente estaba muy cara en este periodo. Pero como veis, el mercado es irracional. En el gráfico vemos el precio que la gente estaba dispuesta a pagar por Microsoft. Pero seguramente la línea del valor intrínseco, es decir, lo que mejoraba la empresa, el valor que conseguía año por año, era muy superior al precio por la que estaba siendo negociado. Como veis, la gente que tuvo paciencia y se esperó 25 años consiguió el retorno
que Microsoft prometía, 1000% en cosa de 25 años. Si hacemos 22,92%, que es el retorno que Microsoft consigue sobre el capital invertido por 25 años, se espera que si Microsoft es capaz de mantener este retorno tan bueno, podríamos obtener un 573% de retorno. Claro, esto siempre y cuando no haya ningún shock y Microsoft siga siendo la empresa que es a día de hoy. Con lo cual es importante que tenga un buen historial de año tras año, un buen retorno sobre el capital, que no sea cosa de tan solo un año. Queremos ver una buena tendencia. En cuanto a la valoración de múltiplos, queremos comparar a Microsoft con sus competidores para ver de qué forma está el mercado valorándolos a ellos y quién tiene la mayor ventaja competitiva, quién tiene los mejores retornos, los mejores márgenes. Esta comparación me parece muy importante para determinar el foso ancho de la empresa. Microsoft yo la compararía primero de todo con Apple, ya que los dos son grandes jugadores en el mercado de los PCs y en la nube. Con Meta por el apartado más social. LinkedIn de Microsoft compite contra el Instagram de Meta, contra el Facebook de Meta, incluso contra el TikTok, el YouTube, con lo cual vamos a utilizar también Google, y para esta última utilizaría Amazon. Tanto Google como Amazon están compitiendo contra el Azure, el negocio de cloud de Microsoft. Primero de todo, vemos que Microsoft tiene un P-ratio considerablemente mayor al de la competencia. ¿Qué quiere decir esto? Que es una empresa que tiene un premium. La gente está dispuesta a pagar mucho más por Microsoft que, por ejemplo, como estamos viendo aquí, tanto Google o Meta. La media de los competidores es un 25 de P/ratio y Microsoft tiene casi un 34. ¿Qué significa esto? Que si multiplicamos los earnings per share por el P/ratio de Microsoft, conseguimos un precio bastante menor a su precio actual. ¿Está realmente justificado este premium que el market le otorga a Microsoft? Depende. Si miramos, los retornos no son precisamente los mejores, porque están compitiendo contra Apple, que tiene sin duda alguna de los mejores retornos de todas las empresas. No obstante, Microsoft sigue teniendo unos retornos mucho mejores que los de Amazon. Está bastante a la par con Google en algunos de estos retornos, como el ROE, el Return on Equity, pero sí que vemos que es bastante inferior contra los de Meta en básicamente todos ellos. En cuanto a los márgenes, vemos aquí una buena remontada de Microsoft. ¿Por qué? Porque tal y como Meta y Google, su negocio principal está más centrado en software y no tanto en hardware como Apple, que como veis es algo inferior que su competencia en cuanto a los márgenes. Vamos ahora con el dividend discount. Para rellenar todos estos datos tendremos que copiar este enlace de aquí, lo pegamos y en vez de Apple ponemos MSFT. Se nos cargará esta página web y copiamos el dividendo actual. Lo copiamos aquí, hace un año, hace 2, 3 y el último año 2021. Vemos que Microsoft ha sido muy consistente con su dividendo, el crecimiento promedio ha sido de un 10% anual y aquí la valoración se pone un poco dificultosa. ¿Por qué? Porque este es un modelo muy sensible a los datos que añadimos, tanto del discount rate como de la tasa de crecimiento. Por ejemplo, algo que no podemos hacer es suponer una tasa de crecimiento mayor a la del discount rate. ¿Por qué? Porque entonces el denominador se volvería negativo y el resultado que conseguiríamos sería negativo. Con lo cual, si seguimos con el ejemplo de que queremos conseguir un retorno del 10% anual, no podemos suponer más de un 10% de crecimiento. Si suponemos un 8%, que de entrada parece muy alto, como vemos, el resultado es muy bajo. ¿Por qué? Porque la diferencia del 2% entre estos dos valores hace que nuestro resultado, que nuestra P, disminuya muchísimo. Si lo subimos a un 9, como veis, el valor intrínseco aumenta muchísimo, y si lo subimos a un 9,75 aumenta incluso mucho más. Es muy probable que Microsoft siga creciendo su dividendo a una tasa del 10% anual, con lo cual cualquier escenario que pudiéramos planear aquí sería bastante irreal. Un modelo que me gusta mucho más en cuanto a los dividendos es el siguiente: la teoría de la rentabilidad por dividendo. Para completarlo, volvemos a la página a la que hemos ido anteriormente y en este caso tendríamos que ir en Dividend Yield.
bajamos hasta abajo de todo y copiamos todos estos datos. Pegamos y como veis ya tenemos el modelo completado. Este es un modelo muy interesante porque podemos ver cómo solía valorar antiguamente el mercado a Microsoft. En este caso, en el 2015, 2016, 2017 era una empresa que ofrecía una rentabilidad por dividendo mucho mayor a la del 1%, incluso bastante más cerca del 3 que del 2. Su media histórica es del 1,4. Actualmente nos está ofreciendo un 0,78% y esta rentabilidad actual está un 44% distanciada de la media. Con lo cual, este modelo nos está indicando que Microsoft está considerablemente más cara que su media histórica. Otro modelo histórico muy útil es la comparación entre la media de su P/E ratio de los últimos 10-15 años con el P/E ratio actual. Para completar todos estos datos nos dirigimos a esta página web, copiar y cambiamos Apple por Microsoft. Bajamos y copiamos todos estos números. Pegamos aquí y automáticamente se nos carga tanto este gráfico como estos números de aquí arriba. Vemos que de media Microsoft ha tenido un P/E ratio histórico mucho menor al P/E ratio que tiene actualmente y que ha tenido durante los últimos años. En concreto, hay una diferencia del 51%. Si Microsoft, con los earnings per share actuales, que son 12,12, volviera a un P/E ratio de 23,5, esto nos daría un precio por acción de $284, indicándonos nuevamente que la empresa parece estar bastante sobrevalorada. Otro modelo muy similar al que acabamos de ver es el del Market Value versus Book Value. Copiamos el enlace de aquí, ponemos Microsoft y automáticamente se nos carga el Book Value. Copiamos todos estos datos y volvemos a nuestro Excel. Pegamos y se nos carga un estudio muy parecido. El Price to Book Value de los últimos 12 meses ha estado en torno al 11%, mientras que el average de los últimos 15 años que hemos pegado desde el 2025 hasta el 2009, la media estaba en torno a un 7%. Además, Warren Buffett piensa que el valor intrínseco de una empresa se ve reflejada en su book value. Es decir, que cuanto más crezca su book value, más crecerá su market value. No obstante, vemos aquí una diferencia bastante considerable. Sí, el valor del book value de Microsoft ha aumentado, un 15% de media, pero es que el incremento de la capitalización de mercado de Microsoft ha sido muy superior. Si las cosas volvieran a la media, podríamos ver nuevamente, como en el anterior caso, un precio muy cercano a $277 por acción. Vamos con un modelo muy sencillo, pero que depende mucho de las suposiciones que nosotros como analistas tomemos. Si os acordáis anteriormente, los analistas pronosticaban un 14% de crecimiento en los earnings per share para los próximos 5 años. Si nosotros añadimos este número, si Microsoft consigue este crecimiento, es muy posible que el mercado la siga valorando de forma muy positiva. ¿Por qué? Porque no solamente tiene un ROIC muy alto, sino que además lo defensa con un buen crecimiento de los earnings. En este caso, el crecimiento es superior al 10% y el retorno sobre el capital invertido está muy cerca de este 24%. Si miramos la tabla, 10% de crecimiento de los earnings y un 24% de retorno sobre el capital invertido, nos da un P/E ratio del 25,7%. 25,7. Si esto se cumple, es muy probable que el precio de Microsoft en 5 años esté en torno a $640 por acción. ¿Qué significa esto? Que podríamos conseguir un retorno del 45% en 5 años, bastante cerca de nuestro objetivo del 10%. Claro, ¿qué puede pasar? Durante los próximos 5 años, en el 2027, toca recesión. Los earnings per share bajan. Con lo cual, en 5 años de media, Microsoft consigue un crecimiento del 7%. En este caso, los earnings disminuyen. El P/E ratio esperado aumenta muchísimo. Como veis, si los earnings per share aumentan mucho, el forward P/E ratio es muy bajo. Pero si este crecimiento no existe, el forward P/E ratio aumenta. La rentabilidad que espera conseguir el mercado es menor, con lo cual el mercado está dispuesto a pagar menos por la empresa. Imaginemos, 15 P/E ratio. El retorno espectacular que estamos pronosticando
pasa a ser negativo. Y me diréis, Chris, pero el P-ratio que has puesto es muy pequeño. Sí, tenéis razón, pero es algo que puede pasar. Miremos los datos históricos. P-ratio en la columna J, año 2009. Crisis financiera. El P-ratio estuvo en 7, 8, 7, 12, 11, 14. Sí, Microsoft ha tenido muchos años donde ha estado valorada muy bien por el mercado, pero estos shocks económicos, black swans o incluso malos trimestres de la empresa pueden pasar y el mercado puede sobrereaccionar. De cara a 10 años, el daño de uno de estos posibles shocks disminuye considerablemente y la empresa puede tener muy buenos años. Suponemos un 15% de crecimiento para los próximos 10. De cara al 2035, Microsoft ya es una empresa muy madura, con lo cual un P-ratio más de 20 es más acertado. Aún así, el retorno que conseguimos es muy bueno. ¿Por qué? Porque se convierte en una empresa muy estable que no necesita reinvertir constantemente, imaginemos Coca-Cola, y conseguimos doblar nuestro dinero en 10 años. La cuestión es qué probabilidad le asignamos a cada una de estas situaciones. Haciendo un promedio de ambas, conseguimos un 6% de retorno anual. Por último, volvemos a la determinación del foso ancho. Si no os habéis leído este libro, os lo recomiendo muchísimo. Sven Carlin es un gran autor de libros, también tiene un canal de YouTube, lo recomiendo muchísimo. Si tuviera que definirlo, sinceramente os diría que es el Warren Buffett moderno, muy disciplinado, no pierde la cabeza, no supone unos crecimientos que son claramente exuberantes por parte del mercado y compra empresas de calidad siempre y cuando el precio de la acción esté por debajo de su valor intrínseco. No vas a verlo comprar Meta en 500, en 700, Microsoft, Google en 200, en 400, pero sí que lo vas a ver cuando estas empresas bajan en 80, él es el primero en comprar y en decirle a su audiencia, oye, chicos, están baratas. Ahora sí, antes el mercado las quería por 400, las vamos a comprar nosotros ahora por $80 por acción. Y sí, estas situaciones siempre se dan. De las partes favoritas del libro, sin duda alguna, es la forma en la que estudia si una empresa tiene un foso ancho o si no. ¿Tiene la reputación? Sí. No hay persona que no utilice o que no conozca Windows. Está en absolutamente todos los colegios y actualmente, mediante el Azure, gran porcentaje de las empresas son incluso más dependientes de Microsoft. ¿Economías de escala? Sí, clarísimo, como hemos dicho antes. Una vez creas el Windows, este producto ya lo tienen de por vida. Sí, es verdad, tienen costes de mantenimiento, tienen que ir haciendo actualizaciones para mejorar la experiencia del usuario, pero no tienen que pagar cada año a 25 programadores para que lo reprogramen desde cero. No, es un producto que ya lo tienen. Protección del gobierno. Pese a que siempre las Magnificent Seven son el centro de toda la atención de los casos de antimonopolio, están claramente protegidos por los Estados Unidos. La única institución que siempre toma acción es la Unión Europea, pero esto no va a afectar el foso ancho de Microsoft. Está claro que a Estados Unidos le interesa esta empresa y le interesa que sigan creciendo. Con lo cual, partir Microsoft, partir Google, partir Apple no es una opción viable. Sí, da miedo, hace que los accionistas sobrereaccionen, pero no es una opción que les interese, especialmente cuando China viene con tecnología tan potente. Low Cost Provider. El producto que ofrece Microsoft no es precisamente el más barato, pero sí que es verdad que al juntar todos sus productos en diferentes paquetes, especialmente para empresas e instituciones educativas, hace que el precio sea bastante asequible. High Switching Costs. Sí y no. Es decir, actualmente esto lo estoy grabando en una hoja de cálculo de Google. Al mismo tiempo, también utilizo el Excel de Microsoft, pero también utilizo el LibreOffice, que es básicamente el Excel, pero gratuito, que no hay que pagar. Con lo cual, yo diría que no, especialmente por la competencia de Google y especialmente teniendo en cuenta que hay un producto igual de bueno que es gratuito. Network Effect, sí, como hemos dicho antes, los paquetes que juntan creo que son altamente interesantes y hace que la gente, especialmente las organizaciones, se queden o bien con Microsoft o bien con Google una vez hayan escogido una de las dos. Finalmente, Strong Brand Name.
muy fuerte. Y no es solamente que todo el mundo conozca la empresa, pero me habréis escuchado millones de veces decirle al Google Sheets, el Excel, Word, se han convertido en un estándar, igual que como puede ser buscar algo en Internet que se ha convertido en sinónimo de Google o conversar con una inteligencia artificial que es básicamente ChatGPT, pese a que la inteligencia artificial no sea el chat. En la última página tenemos un promedio de los diferentes modelos que hemos utilizado. En este caso, el turquesa son las valoraciones históricas, el verde lima es una situación muy exuberante. Pensad en Wall Street, los analistas que siempre ponen precios muchísimo más altos que los de las acciones para que la gente compre, porque al fin y al cabo de esta forma ganan ellos dinero. Un analista no tendría trabajo si dijera que esta acción va a caer, como yo, por eso estoy en el paro. Y por último tenemos nuestras proyecciones que hemos hecho un poco más pesimistas. El valor promedio es la media de todos estos modelos. No obstante, puede ser una buena manera de utilizar diferentes escenarios. Es decir, podríamos suponer que nuestras proyecciones son el modelo base. Si nada cambia con la empresa, Microsoft seguiría siendo la misma que es. Le podemos asignar a este escenario un 50% de probabilidad. No obstante, imaginemos que nosotros pensamos que a Microsoft le irá excesivamente bien, que no habrá ninguna recesión, ningún shock económico, que la empresa seguirá creciendo. Y nosotros pensamos que la probabilidad de que un escenario así pase es de un 0,35. Y por último, al escenario de una recesión, de que vuelva a la media histórica, pensamos que no es posible porque Microsoft está metido en esto de la IA. La IA nos va a dar de comer a todos, nos va a preparar la cena, el almuerzo, todo. Por lo tanto, a esta última situación le ofrecemos el restante, es decir, un 15%. Como veis, el valor intrínseco aumenta significativamente. ¿Por qué? Porque le hemos dado más peso a la situación positiva. No obstante, vemos que los bancos empiezan a fallar, que la gente tiene menos dinero para gastar. Tocamos madera, no queremos eso, pero es una situación que desgraciadamente puede pasar. Entonces, a la situación base le asignamos un 25%, a la situación de que todo vaya bien, de que todo se recupere, lo empezamos a ver más complicado, le otorgamos un 15% y finalmente a la recesión le asignamos el restante, un 60%. En este caso, el valor intrínseco es significativamente menor. De momento, vamos a pensar que todo irá genial e incluso le vamos a dar menos peso a la recesión. Conseguimos un valor intrínseco de $455 por acción. Como veis, este valor está bastante por encima del precio actual. No obstante, siempre queremos tener un margen de seguridad. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo lo que acabamos de hacer es matemáticas, son finanzas, economía, pero las valoraciones son un arte. Que las cosas pasen tal y como nosotros hemos supuesto es altamente improbable. Es decir, hay un aspecto cualitativo que no estamos tomando en consideración en todos estos números. Pero al mismo tiempo también hay shocks económicos que no estamos teniendo en cuenta en estos cálculos. Con lo cual es mucho mejor tener un rango. En este caso, si aplicamos un 10% de margen de seguridad, vemos que el precio justo o aceptable para empezar a comprar la acción sería de $410 por acción. Al mismo tiempo, también he dicho que yo he sido muy pesimista y quizás en este precio no se acaba de ver reflejado el valor que realmente tiene Microsoft. Con lo cual ahora tenemos el rango inferior, 410, pero también podemos tener un rango superior. Conseguimos en este caso un valor de $500 por acción. Si os gusta hacer el DCA, a mí personalmente ya visteis en el último vídeo que no soy gran fan del DCA, pero sí que pienso que es una buena forma de ser disciplinado y asegurarnos de que cada mes vamos a depositar una cantidad fija, sí o sí, a las acciones. Creo que esto es un muy buen método para asegurarnos de que nuestro portafolio siempre está creciendo. Cerramos este paréntesis, que me estoy liando, y ahora tendríamos un rango y diríamos, vale, entre 410 y $500 yo estoy dispuesto a comprar Microsoft. Y tendríamos este rango para hacer DCA. Imaginemos, el precio sube a 550, el mercado está excesivamente exuberante y los fundamentos de la empresa pensamos que no ha subido. Entonces, dejaríamos de hacer DCA. En cambio, baja por debajo de 400, se sitúa en 350 y decimos, 350, ojo,
hay un gran margen de seguridad, un 25%. Entonces podríamos dedicar algo más de dinero en depositarlo en esta cajita. Espero que os haya sido útil este vídeo para poder utilizar la plantilla de cálculo del valor intrínseco. Espero que os haya sido útil este vídeo sobre cómo funciona la plantilla del valor intrínseco. Estamos trabajando en traeros una plantilla muchísimo mejor, completamente gratuita, pero ya os aviso que queda muchísimo trabajo. En los últimos vídeos estáis viendo una versión beta, pero no me acaba de convencer porque no están los datos automatizados y queremos que esté todo perfecto, porque como veis, incluso en esta hay que añadir bastantes datos de forma manual que sí, que son copia-pega, pero esta información se puede obtener de forma mucho más sencilla y automatizar todos los procesos un poco más. Con lo cual vamos a estar trabajando en ello y en cuanto la tengamos os avisaremos. Como siempre, muchísimas gracias por haberos quedado conmigo hasta el final y nos vemos en la próxima.